Silvia Salgado. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. A fecha seguida de sesiones del Pleno, señor presidente, tenemos complicaciones en la Asamblea Nacional, fundamentalmente por los temas que es responsabilidad del CAL el definirlos y ponerlos a consideración. Pero entiendo yo, bajo el firme propósito de garantizar la eficiencia y resultados en la tarea legislativa. Esa es la responsabilidad del CAL. Pero si nos ponemos a analizar únicamente las dos últimas sesiones, lo que vemos realmente que no es precisamente que contribuye a este objetivo. Siendo una de las responsabilidades del presidente de la Asamblea el ser el representante de la misma, el representarnos judicial y extrajudicialmente. Cuando se propone una resolución en donde pone en riesgo, inclusive el que aquí se vote cumplir o no cumplir la ley, cumplir o no cumplir la Constitución, cumplir o no cumplir una sentencia constitucional de la Corte, realmente nos da mucho que pensar y se presta para múltiples y diversas lecturas que aquí se han expresado, que la mayoría no las comparto. Pero obviamente es mi obligación como asambleísta el identificar lo que ha generado realmente este empantanamiento. En esta sesión vuelve a ocurrir igual cosa, cuando siendo una responsabilidad del CAL el distribuir el trabajo en las comisiones, cuando en la propia ley que hasta hoy está vigente y que es a la única que tenemos que hacernos referencia, establece la condición de comisiones temáticas. Era preciso entonces de que se tome la decisión de observar el procedimiento que tiene el trámite de una ley y así asumirlo. Pero yo quisiera entender asimismo o comprender que el CAL pone a conocimiento de este Pleno, dado que existe un problema real y central, y que es que tenemos una ley en suspenso como es la Ley de Aguas, y que el presidente de la Asamblea de manera pública y en este Pleno ha asumido el inicio de un proceso de consulta prelegislativa. Así lo queremos entender, pues, compañero presidente, de que este proceso de consulta prelegislativa inició cuando fue puesto en consideración del CAL, y sí que hubiéramos querido que en esta sesión discutamos realmente el cómo garantizar esos derechos colectivos a los que se alude el inicio de esta consulta prelegislativa. Porque para quienes tenemos la posibilidad de ser parte de una lucha por la conquista de esos derechos colectivos, no es precisamente la Corte Constitucional, ¿no?, la instancia iluminada la que dice cúmplase los derechos colectivos, sino precisamente un proceso histórico de lucha y de resistencia a la exclusión de la población ecuatoriana y precisamente de los pueblos y nacionalidades. Nos preocupa entonces cuáles van a ser esos sujetos consultados. Nos preocupa entonces a este Pleno qué se va a consultar. Nos preocupa entonces saber si luego de esta consulta ese va a ser el mecanismo que nos posibilite realmente alzar esto que aquí se ha denominado bloqueo de la Ley de Aguas. Y sí nos preocupa, compañero presidente, porque para nosotros el agua no es precisamente un derecho colectivo. El agua es un derecho humano. El agua tenemos que ver todos y todas en este país. Por lo tanto, es importante saber desde las organizaciones, desde los pueblos y nacionalidades,
desde las comunidades, saber realmente que lo que se le va a consultar solucione lo que podría ser la afectación a sus derechos con relación, en este caso, a un derecho humano que es el agua. Esos son los temas que quisiéramos sugerir, compañero presidente, sean de conocimiento y de debate en el Pleno, no a qué comisión va, porque en última instancia esto es una necesidad que se tramite y se observe el procedimiento establecido en la ley. Sí, en este momento la parte concerniente a lo que es las consultas prelegislativas, pero no podemos andar ya con parches, compañeras y compañeros asambleístas, en una ley que le corresponde a esta asamblea construirla para poder, compañeras y compañeros, realmente cumplir unas funciones. Esta asamblea, luego de instalada y luego de la aprobación de la Constitución, el mínimo derecho que tiene es realmente de tener una ley que responda a esa Constitución. Y me quiero referir, como así se lo ha hecho en esta mañana, esto es una necesidad que la ley lo incluya la norma constitucional de la consulta prelegislativa. Pero también es urgente, compañero presidente, como se ha dicho acá, hay muchos proyectos que también reformas a esta ley. ¿Y quién habla? No hace un mes, no a propósito de la consulta legislativa, sino hace 6 meses presentó una propuesta de reforma a la ley. Lo he vuelto a ingresar hace un mes exactamente, pero justamente basado en lo que aquí se debería garantizar, que es la legislación y la fiscalización. Porque no se trata irresponsablemente de venir acá a pedir reestructuras de comisiones cuando de pronto mi objetivo político se cumple o no. No se trata aquí de venir a cuestionar otra cosa, sino un debido proceso, una responsabilidad en la fiscalización. Se trata entonces de generar los mecanismos que nos permitan y que se han evidenciado no contribuyen a esa tarea de fiscalización. ¿O acaso cuántos temas no se han dejado pendientes, hasta inclusive la posibilidad de la renuncia, que en mi caso, compañeras y compañeros, está ahí, pero ni siquiera la ley da una respuesta en caso de una renuncia. Por lo tanto, compañero presidente, es urgente que hagamos una reforma a la ley orgánica de la función legislativa y que el CAL asuma esta responsabilidad, lo que no impedirá que la Comisión de Derechos Colectivos haga una propuesta concreta respecto de lo que son las consultas prelegislativas. Pero la ley es urgente verlo en su integralidad para no estar con parches el momento que se presentan los problemas. La Comisión de Fiscalización, compañero presidente, tiene que definir su carácter jurídico. No existe en la ley. Y eso tienen que saberlo los que todavía no leen la ley. Porque en el artículo pertinente donde establece cuáles son las comisiones permanentes, especializadas permanentes, no existe la Comisión de Fiscalización. El reglamento que hace pocos días exigía el cumplimiento al pie de la letra, no es el reglamento de la Comisión de Fiscalización, porque esta no tiene la condición de especializada. Esta es de carácter permanente únicamente. Tiene un proceso definido en un artículo. Dentro de los órganos de la función legislativa, establece cuáles son los mismos y se refiere de manera concreta a las comisiones especializadas. Por lo tanto, esta comisión no existe ni como órgano, no tiene carácter jurídico, no es comisión especializada. Esto es precisamente lo que nos obliga a entender que aquí tenemos que ser responsables en la prioridad que demos a la reforma integral de la ley. Y en el caso concreto, yo sí quisiera que aquí se han buscado mecanismos, que sea el CAL el que asuma lo que está vigente aquí, distribuir los proyectos de ley bajo la observancia del procedimiento sin que reste la necesidad
de que una comisión especializada en derechos colectivos haga una propuesta y se contribuya a través de eso a tener y dar respuesta a los problemas que vive el país, pero principalmente generados desde la Asamblea. Gracias.